Hola, Miguel Zavala, gracias por la exposición, interesantes. Miguel, ¿sí pueden decirnos su nombre y de dónde viene? Miguel Zavala, del Colima Center. Y la pregunta, Sergio, me parecieron muy interesantes las gráficas que mostraste al final. No sé si podrías mencionarnos un poquito de cómo se obtuvieron esos datos, de dónde vienen, y si una característica diferente, además de las gasolinas entre Estados Unidos y México, es la flota. Tenemos flotas más antiguas, de diferentes. Entonces, no sé si esos resultados incluyen las diferencias en la flota, de la edad de la flota de vehículos. No le puso la lengua. Sí, Miguel. Mira, existe un modelo que desarrolló la EPA, se llama Complex. Este modelo lo desarrolla la EPA para darle facilidades a los refinadores de Estados Unidos, porque ellos reciben corrientes de petróleo de todo tipo, ¿no? Entonces, lo que ellos tienen que garantizar es una gasolina que cumpla con una normatividad en términos, no de límites de aromáticos o de finas, sino tiene que cumplir con una normatividad en términos de reducción de emisiones. Y como el tema es muy complejo, la EPA desarrolla el modelo Complex y lo único que tienen que hacer los refinadores es bajar ese modelo, que está abierto a todo el público, lo pueden bajar de la EPA, y entonces tú vas cambiando los contenidos de aromáticos, de benceno, oletina, temperatura, presión de vapor, temperatura 90, 350 y azufre. Y entonces te hace una simulación dependiendo si el criterio es de verano, gasolina de verano, gasolina de invierno. Entonces, la regulación americana son 600 hojas. Y ahí vienen todos los algoritmos de cálculo para las distintas gasolinas dependiendo si modificas uno u otro esquema. Entonces, para no tener que estar haciendo los cálculos a mano, que debe ser una cosa engorrosa, te desarrollaron el Complex. Entonces, este trabajo está basado con el Complex que obtuve de la EPA, y lo alimento con datos reales del promedio de gasolinas americanas del 2015, que es con el cual yo tomo como base, y aplico los datos que me calculan de emisiones para las gasolinas reales en promedio que se venden en este caso es gasolina del resto del país. En México tenemos resto del país, gasolina para Valle de México, que es el Chanel de las gasolinas de México, tenemos gasolina especial para Jalisco, zona metropolitana, y para Monterrey. Entonces tenemos 4 distintas calidades de gasolina y dependiendo de la temporada del año tenemos también distintas, tenemos volatilidad clase A, B, C y AA. Entonces aquí solamente estoy mostrando A y B, pero ya tengo los cálculos para C, para Monterrey, para Guadalajara. Tengo todo, que es lo que vamos a presentar en la CRE, para demostrar que la decisión que se tomó es incorrecta. Si queríamos abrir el mercado a que nos trajeran las gasolinas americanas es correcto, pero teníamos que también traernos su normatividad y no solamente abrir y pensar como hermanos de la caridad nos van a traer sus mejores gasolinas. Eso es falso y vamos a tener ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, concretamente, usas Complex, que está gratuito, lo bajas de la página de la EPA, puedes bajar el Predictive, que es un Complex tropicalizado a California. En México hay un esfuerzo del Instituto Mexicano del Petróleo para meter lo que estás diciendo, las condiciones específicas de la flota mexicana, pero ese no está disponible públicamente, entonces tuve que utilizarlo americano. Por aquí ya tenemos muy cerca. Gilberto Velázquez, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Bueno, he estado escuchando en diferentes presentaciones la cuestión de la participación ciudadana y se menciona como una panacea para muchas cosas, ¿no? Para muchos problemas, así como que la solución ideal, pero hay que ser realistas también de que participación ciudadana, lo deseable es que sea una participación informada y eso es lo que está bien complicado. Entonces, hablamos como que pensamos cuando hablamos de participación ciudadana, asumimos que es una participación ciudadana informada y sabemos que en particular en México, no sé en otros lugares, pero eso está muy alejado de la realidad. Muchos movimientos, mucha participación son cuestiones políticas, son cuestiones de otro tipo, pero menos informado. Entonces aquí la pregunta es desde sus perspectivas, o sea, cómo
se puede influir desde la comunidad científica, la comunidad más técnica, académica, para que se tenga una mejor participación ciudadana, y también cómo influir en lo que se comentaba al final, de que la idea es que los políticos tengan, hay que buscar que los políticos locales estén mejor, más involucrados, ¿no? Pero ¿cómo lograr eso también? O sea, y cómo puede ser la vinculación también de la comunidad académica, comunidad científica, para lograr esos fines, ¿no? También que haya mejores acciones, toma de decisiones informadas y más en cuestiones técnicas también. Y mejorar también la participación ciudadana en general. Bueno, yo creo que su pregunta tiene dos pilares de la democracia ambiental. Uno que tiene que ver con la información ambiental. Nuestra ley general de bases del medio ambiente tiene un párrafo destinado a la información ambiental y tiene información activa y pasiva, es decir, el Estado tiene que proporcionar esa información respecto del estado del medio ambiente, tanto a nivel nacional, regional y local, cada 4 años. Por lo tanto, usted ahí tiene una línea de base desde el punto de vista. Eso tiene que estar disponible, y la ley exige que esté disponible en un lenguaje que sea comprensible por el ciudadano de a pie. No lo dice así la ley, pero se lo puedo traducir yo de esa manera. También yo recojo lo que usted dice. Yo creo que hoy día la comunidad académica, de la cual yo formo parte, tiene más preocupación por el número de publicaciones, Scopus, etcétera, que por la incidencia en el medio. Yo creo que eso es algo en que nosotros debiéramos replantearnos, que eso es una modificación a muy largo plazo, ¿no? porque en el fondo sería ir en retirada de lo que hoy día estamos haciendo, pero creo que los académicos podríamos cumplir con esa doble función, o sea, seguir haciendo investigación, pero también incidir en el medio, y eso también depende de cada uno de los académicos. Pero creo que ahí tenemos que cumplir. ¿Ah? Ahora, desde el punto de la autoridad local, yo creo que por eso les traía los recortes de los diarios. Yo creo que hoy día hay una tendencia de una crítica, no sé si en México, pero en Chile es así, de una crítica, quizás por sonar un poquito rudo, pero destemplada a todo lo que viene desde el gobierno. Y yo creo que eso depende de los ciudadanos. Ahora no estoy hablando yo como académica, estoy hablando como ciudadana de aquí. Creo que es algo que nosotros tenemos que revertir, que también es un proceso a largo plazo que tiene que ver con el desprestigio de la política. Entonces, por eso le digo que esto no es, y por eso le hablaba yo de esta investigación de 3 años a largo plazo. Estábamos leyendo recién un paper que acaban de publicar en Inglaterra sobre democracia y participación pública, y también ahí en el fondo una crítica a lo que es la participación online. Nosotros creemos que ahí está la panacea también, pero bueno, no toda la gente. O sea, no es un problema que yo le pueda dar una respuesta, porque si se la diera estaría siendo muy pretencioso. Pero lo que sí le puedo asegurar es que en la medida que la gente se sienta involucrada y que no sea solamente un proceso formal de un checklist, decimos la consulta pública y si decimos los 120 días de participación ciudadana, el cambio de su comportamiento y quizás la conducta de cumplimiento pueda haber. Bueno, Gerardo Ruiz, presidente de la NOPA. Son más que con comentarios. Por ejemplo, o adiciones a los sobre los normativos. Por ejemplo, la evaluación del pacto regulatorio, que es una herramienta para quitarle dientes a la norma muchas veces, ¿no? Porque es tan caro que pues entonces vas a echar a perder el negocio y vas a perder trabajos y cómo, entonces bájale, no aprietes tanto, no aprietes. Parte de lo que se puede hacer, a fin de cuentas, es que en realidad, en el sentido del paradigma costo-beneficio, tenemos que aplicarlo correctamente. Muchas veces los beneficios y los costos los contamos de manera diferente. Y entonces, en mi opinión, por eso la insistencia en las sesiones anteriores sobre el asunto de acumular los costos y acumular las evidencias de la contaminación, es, sí, costo-beneficio, pero el costo no es nada más cuántos se enfermaron, sino cuántas toneladas se dejaron de producir de los cultivos afectados,
cuánto perdimos de los servicios ambientales, de los bosques que nos nutren de agua a la ciudad, etc. Creo que muchas veces lo que no estamos haciendo es haciendo bien el cálculo de los costos. Y eso es lo que, parte de lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Y la otra es, sí, el asunto de la credibilidad del gobierno. Nosotros también tenemos ese terrible problema. Se lo ganaron a pulso, ¿no? Sí, tenemos que ayudarnos a recuperarlo. Ponemos en la parte mental, ¿sí? Pero la participación ciudadana otra vez de nuevo pasa por que nosotros tenemos que producir en revistas indizadas en Scopus. Sí tenemos que hacerlo, de modo, son las reglas del juego. Pero es que hay un elemento también aquí, es un elemento de control de calidad. Lo que tenemos que aprender es que esos resultados, después de que logramos pasar esos controles de calidad, tenemos que aprender cómo divulgarlos en la sociedad, ¿sí? En términos entendibles como ciudadanos. ¿Sí? Y insisto, uno puede opinar que el nivel de tal de concentración, etc. Y ahora, ¿qué se lo saben los políticos? ¿Dónde lo publicaste? Bueno, pues sí, en esa revista. ¿Sí? Ya aprendieron a rebatirnos con esa pregunta pública. ¿Dónde lo publicaste? Por eso tenemos que publicarlo también en Scopus y en el ICE, etc. Pero lo que tenemos que aprender es a divulgarlo después. ¿Sí? Y bueno, aquí tendremos que aprender el uso de las redes y tenemos que estar renos y preparar. Claro que sí. Bueno, lo que le damos la voz al siguiente compañero, nada más comentar que efectivamente tenemos que hacer este esfuerzo por socializar el conocimiento, por bajar el resultado científico a las sociedades, pero también en el tema de la credibilidad va implícita la participación y la corresponsabilidad, hasta dónde como ciudadanos nos estamos involucrando en hacer exigibles, en conocer las normas, ¿no? Y en tratar de aplicarlas. Un poco retomando lo que decía Jimena, pues sí, estamos viviendo en las sociedades del riesgo, pero ¿quién asume nuestros riesgos, no? ¿Quiénes son los políticos que están decidiendo nuestros riesgos a partir de tantas toneladas o tantas cantidades de plomo en la sangre o de ciertas sustancias en la atmósfera, ¿no? Es ahí donde creo que tenemos que aprender a comunicar el riesgo para que la sociedad pues también nos involucremos de mejor manera. Y por acá, compañero. Buenas tardes, mi nombre es Eli Palma, estudiante de doctorado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Mi pregunta es para el INEC. Por ahí mostró unas tablas donde Ciudad Juárez sí cumple. Pero me queda una duda sobre el monitoreo, porque somos una ciudad industrial muy fuerte, creo que de las más industrializadas en el país. Tenemos puentes internacionales donde duramos alrededor de 2 horas parados en el vehículo. Bueno, está prendido el vehículo durante 2 horas. Enseguida tenemos la famosa X, está en una refinería donde está emitiendo constantemente, es una refinería muy grande, tiene El Paso, Texas, está pegado ahí a la ciudad. Tenemos también la Zarco, que fue derribada, bueno, eso ya lo derribaron, pero me queda la duda que cumplimos con el ozono. Ciudad Juárez está por ahí del 2007, ¿no? Y luego ya después en verde, sí. Me queda la duda de la metodología de la medición, porque también tengo entendido que hay estaciones que tiene la EPA por ahí junto con El Paso, Texas, y lo suben esos datos a la página oficial de la EPA. No sé si ustedes agarraron esos datos del INEC o tienen ya unas estaciones ustedes instaladas. Sí. No, la responsabilidad en el país del monitoreo de calidad del aire es local, y eso puede ser estatal o municipal. Entonces, lo que hace el Instituto Nacional de Ecología es solicitar los datos validados a cada sistema de monitoreo de calidad del aire. No todo el mundo responde, eso también hay que decirlo, y los que responden no siempre responden correctamente, ¿no? Hemos encontrado datos tan absurdos como que las mayores concentraciones de ozono están en la noche, por ejemplo, ¿no? O PM2.5 mayores que PM10. Esto habla de que las capacidades en los distintos sistemas de monitoreo de calidad del aire son muy heterogéneas en el país. Y a veces pueden tener gente muy capaz, pero también hay que ser honestos.
hay sistemas de monitoreo de calidad del aire donde el que se encarga del monitoreo de calidad del aire se encarga de la verificación vehicular, se encarga del impacto ambiental y en sus tiempos libres lo mandan a revisar COAS, ¿no? Entonces no le dan un seguimiento institucional adecuado. Son datos de los sistemas de monitoreo de calidad del aire. Nosotros no somos nadie para desconfiar. Cuando encontramos datos muy raros, entramos en un esquema de intercomunicación o de retroalimentación con cada gobierno local y les hacemos ver las dudas razonables que tenemos sobre sus datos, y son los gobiernos locales, con base en sus bitácoras, que son los que eliminan datos o confirman. Entonces, en el caso de Ciudad Juárez, se ve muy curioso que traen incumplimiento y de repente tuvieron 3 años con cumplimiento, después dejaron de recibir el apoyo de los Estados Unidos y se murieron sus estaciones, ¿no? Esto es en el caso de ozono. Me parece que Ciudad Juárez, partículas, es un problema aún mayor, pero aquí no traigo esos datos. Entonces, no sé si con esto respondo a tu pregunta. No son datos nuestros. Nosotros lo que hacemos es tomamos la información de los sistemas y los traducimos para que sean más fácilmente digeribles por la ciudadanía, porque también debo de comentar que salvo algunas ciudades, deben de ser cerca de 10 sistemas de los 34 que hay en el país, que están constantemente presentando su información. Pero hay cerca de 20 y tantos sistemas de monitoreo de calidad del aire que monitorean y nunca presentan su información. O te dicen al final del mes que tuviste una semana pésima, pues cuando ya te fumaste toda la contaminación que tuviste, ¿no? Te están dando datos en tiempo real, como lo hace la Ciudad de México, como lo hace Guanajuato, como lo hace Nuevo León, como lo hace Jalisco. Entonces, lo que pretendemos hacer como LINEG es tomar toda esa información valiosa, darle un tratamiento de datos, pero ya sobre la calidad de los datos o la calidad de la operación de los sistemas, híjole, ahí sí no podemos decir mucho. Sí hay un área en el INEC, que no es en donde yo colaboro, pero hay un área en el INEC que hacen auditorías a los sistemas de monitoreo del aire, hacen revisiones, identifican áreas de oportunidad. Pero una cosa es identificarla y otra cosa es que el sistema consiga el recurso para darle mantenimiento científico. Entonces, sí hay muchas carencias en los sistemas de monitoreo del país. Eso es una realidad. Hola, hola, José Ignacio Huerta del TEC de Monterrey. ¿Me puede aclarar un poquitito cuando nos estaba comentando que la CREC tomó la decisión y que con lo que ustedes estaban mostrando quieren revertir la decisión, pero no le hizo énfasis a cuál es la decisión en relación a la mezcla de etanol-gasolina? Ok. A mediados del 2016 cambió la norma de emergencia que establece las características de calidad de los distintos combustibles que se comercializan en el país. Eso incluye diésel, gasolina, turbocina, en fin. Y cuando cambió, se establecía que la gasolina podía tener 5.8% de etanol como oxigenante. Antes de eso, el único oxigenante que se permitía en México eran los éteres. Y entiendo que básicamente era MTB, pero también le ponían TAME. ¿Es así? Lo que pasa es que tenemos un experto que trabajó en Pemex muchos años. Entonces, por eso es mi maestro. Entonces, cambia la norma y se establece un grupo de trabajo para analizar cuál tendría que ser la norma futura de gasolinas y de combustibles en el país. Ilusionamente, algunos pensamos que íbamos a ir a discutir azufre, contenido de azufre, contenido de benceno, pero lo que encontramos es que en un grupo de trabajo de normalización, más de la mitad de las personas que estaban ahí sentadas eran personas que venían de los Estados Unidos con intereses claramente económicos, ¿no? Y la otra mitad eran mexicanos, donde había unos que también pretenden que se implemente el etanol, porque eso finalmente conlleva algunos beneficios en términos de cambio climático y algunos beneficios económicos de apoyo al agro. Y poca gente tenía que ver con el tema de calidad del aire. Y los pocos que teníamos que ver, pues no conocíamos el tema a profundidad. Esa también es una realidad, es una mea culpa, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar a principios de este año para ver hacia dónde tenía que ir la norma. Pero un buen día, y sin que se nos avisara el grupo de trabajo, salió un acuerdo modificatorio que estableció que en todo el país se permitía oxigenar con 10% de etanol.
El grupo de trabajo hoy día sigue sesionando. El IMP está trabajando para identificar con mucha precisión cuáles son los impactos en términos de emisiones. Cuando hablamos del etanol, estamos hablando de incremento en PBR, incremento en formaldehídos, incremento en evaporativas, básicamente. Y tal vez daños en algunos vehículos, en las juntas de los vehículos, por ejemplo. Entonces el IMP está trabajando en un protocolo de investigación que ahí se decidió. Están haciendo evaluaciones en laboratorio de emisiones para identificar estos problemas, y posteriormente el INEC y seguramente la Ciudad de México y algunos otros gobiernos locales iban a tomar esos datos para hacer simulaciones o modelaciones y determinar qué impacto íbamos a tener en el ozono. Ese estudio todavía no acaba, pero la CRE ya modificó la norma y ya está permitiendo que en todo el país, excepto en las 3 zonas metropolitanas, se venda gasolina con 10% de etanol. Hoy día nadie sabe qué impacto va a tener. Nosotros sabemos o presumimos, de acuerdo a la modelación del Complex, que si nos trajeran la misma calidad de las gasolinas convencionales americanas, vamos a tener incrementos en costos. ¿Esto va a afectar el ozono o no? Eso ya va a depender de cada particularidad de cada ciudad. Ustedes saben, a veces incrementas los COPS y se disminuye el ozono, o a veces se aumenta. Se va a tener que hacer modelación, pero bueno, la CRE ya lo autorizó. Buenas tardes, mi nombre es Adrián Vázquez, del Autónomo de Ciudad Juárez, y a mí me pareció muy interesante todo el tratamiento que le dieron al panel, y sobre todo yo quisiera conocer qué opinan ustedes. En mi opinión, hay dos fenómenos que se perciben aquí. Uno es el trabajo hasta cierto punto unilateral de los técnicos, científicos, académicos para tratar de hacer algo, y otro trabajo también un poquito aislado y desvinculado de la parte normativa legal, que también navega, pero no se percibe una estrategia coherente que tome los recursos legales y los recursos técnicos para realmente ofrecer un resultado. Y el resultado es tener una cuenca atmosférica con una calidad de aire decente. Y en ese sentido tenemos en México, y quizá, no sé, en Chile, qué experiencias tengan al respecto, no hemos podido llevar los marcos normativos para crear esta coherencia, y lo que tenemos ahorita es que, bueno, las paraestatales trabajan y según las presiones que tengan y las presiones económicas y políticas, se van moviendo, trabajando en los aspectos técnicos. Y en la parte normativa, generalmente, yo creo que el gran mal de los programas de calidad del aire es que no hay culpables. O sea, si la calidad del aire es mala, nadie se va a la cárcel, o a nadie le quitan dinero, o nadie pierde nada. O sea, aquí, pues mala suerte, ¿no? O sea, si nadie cumple, pues nadie le pasó nada por estar en rojo. O sea, y ese es un grave problema. En muchos países, el driver, el motor que mueve el cumplimiento hacia una cuenca atmosférica sana, es decir, ¿sabes que si caemos en el no attainment, nos quitan subsidios, o nos quitan fondos, ¿verdad? O nos quitan prerrogativas, o si es responsabilidad de una agencia, el director se va al bote, o le hacen responsabilidades, ¿verdad? O lo que sea. Aquí no pasa nada. Si tenemos un político que es I had a dream, y es un champion, y le gusta la cosa, y hace mucha gestión, y se mueve, entonces, y al final llegamos a un punto muy dramático, porque a la hora que llegamos a decir, bueno, ciudad, pues es tu ciudad, ¿qué a ti no te importa? Sí, pero yo no tengo prerrogativas. O sea, ni mis facultades legales, ni mis condiciones me dicen que yo soy el encargado de eso. O sea, yo lo hago porque pues hay que salvar el planeta, pero no porque me toque. Y si además de eso le tengo que poner lana, que es poca, de mis otras cosas, de la basura y de la policía y del alumbrado y todo eso, para medir el aire, que no me toca, pues o sea, la cosa se pone muy complicada. Y entonces tenemos este ciclo que hemos vivido durante muchísimos años, tratando de ver la ciencia y las modelaciones y las normas y todo
pero no logramos amarrar a donde está la esencia. O sea, ¿cómo le hacemos para tener una cuenca nostálgica? Y bueno, me gustaría, desde luego, escuchar sus opiniones al respecto. Bueno, yo muy rápido, coincido totalmente con usted. Yo quiero poner un ejemplo de algo que me parece patético. El año pasado tuvimos serios problemas de contingencias ambientales por ozono en la Ciudad de México. Y yo recuerdo a muchísimas radiodifusoras, bueno, prensa, que estaban más preocupados por el día que no circulaba el auto, ¿no? ¿El auto va a circular o no va a circular? Que por las que investigar cuánto se había exacerbado las visitas a hospitales, por ejemplo. Yo no escuché esas cifras. Y sí escuché mucha gente que se quejaba porque el auto no circulaba. Entonces, sí creo que hace falta mucha conciencia. Otro dato que me parece un indicador bien interesante, encontré por ahí un estudio en los Estados Unidos, donde cuando ellos entran en plan de contingencia o con escenarios altos de contaminación, ellos pudieron identificar que cerca del 25% de la gente cambiaba su vida de acuerdo a la información que se le daba. Cambiaba su recorrido o se medicaba más, en fin. Y de ese 25%, cuando lo desagregaron por raza, los latinos era menos del 9% los que tomaban alguna acción, ¿no? Y cuando ustedes ven las visitas que tenemos en el SINAICA, donde concentramos la información de calidad del aire de todo el país, es bien triste. Realmente la gente no lo consulta, no descarga información. Hay Puebla, que es parte de la CAME, no nos manda la información, pero no le pasa nadie nada nos a nadie. critica. Entonces creo que para que esto funcione requerimos ONGs fuertes, proactivas, como existen en Valle de México, pero esto tendría que existir en todo el país. De lo contrario, yo no veo cómo cambiar este círculo vicioso. Yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que la ciencia tiene que de alguna u otra forma conversar más con el derecho, pero también creo que las categorías jurídicas han llegado a su límite desde el punto de vista del procedimiento sancionatorio. Por ejemplo, un ejemplo bien parecido al revés. Nosotros tenemos leña, como yo decía, en el sur que tiene que ver con la gente más vulnerable. Y la obligación entonces de la autoridad fiscalizadora es que si yo la cocina leña para calefaccionar o para cocinar en un día en que había muy baja temperatura, lo mínimo que tendría que pasarle es una multa de alrededor de $300. Entonces tampoco esta es una respuesta del derecho adecuado. Entonces uno tiene las dos caras de la misma moneda. Y en ese sentido yo creo que es un desafío para nosotros los juristas de hacer del derecho un instrumento de cambio social que sea más flexible y que se adecue a esa realidad. Y en relación a la conciencia de que en Chile cuando hay restricciones catalíticas, que son consejos verdes, que contaminan menos, las capas de mayores ingresos han empezado a construir un segundo auto para no tener que tomar el transporte público. Entonces también el efecto de la medida termina siendo quizás más contagioso. Entonces es un fenómeno complejo en el que hay que pensar, de manera coherente. Por eso 30 segundos. Creo que tocaste un punto doctoral en México, de la parte regulatoria, ¿no? Para mí, mientras no haya esa integración y no se exijan las cuentas, pues pasas por donde quiera y no te pasa nada, ¿no? Es el otro tema importante que yo veo en nuestro propio sistema administrativo del gobierno, es que hay 20,000 barreras para que llegues y te den un dinero. Yo le llamo los incendiarios a los vecinos, incendian todo, o sea, pasas con uno y vas con el otro y con el otro y con el otro. Yo le llamo el palo encebado. Entonces ese tema de la disponibilidad de recursos, digo, hablando del tema del monitoreo de la calidad del aire, que es un problema de salud pública, no puedes entender que no haya recursos para algo de esto, cuando por el otro lado estás gastando en servicios médicos mayor cantidad de recursos, ¿no? Entonces ahí estamos en esta disfuncionalidad en el país y la parte política pues juega el fútbol, ¿no? O sea, cuando le conviene ganar va por ese camino y si pierde cambia de camino, ¿no? O sea, no hay una línea definida de acción y eso creo que se da en todos los ámbitos
de nuestro país. Pues agradecemos mucho a nuestros panelistas, a ustedes también por esta retroalimentación y los invitamos a seguir la sesión de los carteles. También agradecemos al PIN